Hannah Arendt y la banalidad del mal. Hannah, filósofa y periodista, acuñó el concepto de la banalidad del mal, tras cubrir el juicio de Adolf Eichmann en 1961, un oficial nazi responsable de la logística del Holocausto. No se veía a sí mismo como un asesino, sino como un funcionario que simplemente cumplía órdenes. No era un fanático sanguinario, sino un burócrata obediente que no cuestionaba las consecuencias morales de sus actos. Arendt no decía que Eichmann fuera inocente, sino que su maldad no provenía de una psicopatía o un odio extremo, sino de su incapacidad de pensar críticamente sobre lo que hacía. No se planteaba si lo que hacía estaba bien o mal, simplemente ejecutaba lo que se le ordenaba. Esto llevó a Arendt a reflexionar sobre cómo la burocracia y la obediencia ciega pueden convertir a personas comunes en cómplices de crímenes atroces sin que se sientan responsables. ¿Cómo la obediencia puede llevar a cometer injusticias sin cuestionarlas? Las estructuras burocráticas y las obediencias a la autoridad facilitan la comisión de crímenes por varios mecanismos. 1. Fragmentación de responsabilidades. En un sistema burocrático, cada persona cumple un rol pequeño dentro de una estructura más grande. Un soldado sigue las órdenes de un oficial, el oficial sigue instrucciones de su superior y así sucesivamente. Nadie se siente plenamente responsable porque solo cumplen su función. Por ejemplo, Eichmann no apretaba el gatillo ni dirigía los campos de concentración, sino que organizaba el transporte de prisioneros. Desde su perspectiva, no mataba a nadie directamente, solo aseguraba que los trenes llegaran a su destino, pero sin su trabajo, el exterminio no habría sido posible. Esta fragmentación hace que las personas vean su papel como algo técnico, no como un acto moral. 2. Cumplir órdenes sin reflexionar. Muchos obedecen órdenes sin cuestionarlas, porque asumen que la autoridad, el Estado, los superiores, saben lo que hacen. El experimento de Milgram en 1961 mostró cómo unas personas comunes estaban dispuestas a aplicar descargas eléctricas falsas, pero ellos no lo sabían. A otras personas no, solo porque un científico les dijera que lo hicieran. A pesar de escuchar los gritos de dolor, muchos continuaban porque era parte del experimento. En caso del nazismo, los oficiales burócratas se convencían de que solo seguían órdenes y que no era su responsabilidad pensar en las consecuencias. 3. Uso del lenguaje burocrático para deshumanizar. El nazismo utilizaba un lenguaje técnico y un burocrático para referirse a sus crímenes, evitando palabras que invocaran sufrimiento humano. En vez de hablar de asesinatos, usaban términos como solución final, reubicación o tratamiento especial. Esto hacía que los ejecutores no sintieran que estaban matando personas reales, sino simplemente cumpliendo un procedimiento administrativo. 4. La normalización del mal. Cuando una ideología domina todos los ámbitos de la vida, escuela, trabajo, leyes, medios de comunicación, las personas dejan de ver ciertas acciones como moralmente cuestionables porque se suelen ver normales. En la Alemania nazi, la persecución de los judíos comenzó con leyes discriminatorias antes de llegar a la violencia extrema. Como los cambios fueron graduales, mucha gente no reaccionó de inmediato y cuando se dieron cuenta de lo que ocurría ya era demasiado tarde. La propaganda nazi fue fundamental para que la gente aceptara el régimen nazi y sus crímenes sin cuestionarlos. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, usó varias estrategias. La primera de ellas fue la repetición de mensajes simples. Goebbels decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y los nazis repetían constantemente ideas como, los judíos son una amenaza, Alemania necesita espacio vital, Hitler siempre tiene razón. Al escucharlas una y otra vez en discursos, radios, periódicos y carteles, la gente terminaba creyéndoselas. La segunda fue la creación de un enemigo común. Para unir a la población, los nazis necesitaban un enemigo al que culpar de los problemas del país. Y culparon a los judíos, comunistas, homosexuales y otros grupos, presentándolos como responsables de la crisis económica y la derrota en la Primera Guerra Mundial. Al hacer esto, la deshumanizaban a estas personas y justificaban su persecución. La tercera fue el control total de los medios de comunicación. El régimen nazi controlaba la radio, el cine, la prensa y la educación. Se prohibían libros y periódicos que criticaran el régimen. La gente solo tenía acceso a información que reforzaba la ideología nazi, lo que limitaba su capacidad de pensar de manera crítica. Y cuarto, y por último, el uso de símbolos y rituales emocionales. Las grandes marchas, discursos de Hitler con miles de personas, himnos y banderas con la esvástica generaban un sentido de unidad y poder. Las personas sentían que formaban parte de algo más grande, lo que aumentaba su lealtad al régimen. En conclusión, el nazismo mostró la burocracia y la obediencia ciega pueden llevar a personas comunes a cometer atrocidades sin cuestionarlas. Cuando la responsabilidad se diluye, las órdenes siguen sin pensar y la propaganda manipula la percepción de la realidad. La gente que puede participar en injusticias sin ser plenamente consciente de ello. La historia de Eichmann y la propaganda nazi nos enseñan la importancia de pensar críticamente, cuestionar la autoridad y no aceptar pasivamente normas injustas.